Rosario en llamas. Levanta tu voz y dile: sopla sobre mi fuego en rúa. este lugar. El fuego que fluye en Colombia. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pide ese fuego! ¡Recíbelo! ¡Tócalos ahora! ¡Levanta las manos! El río de este avivamiento, ¡Eso! Santo, ¡Avivamiento! está ¡El poder de trayendo Dios su gloria ahora! sobre nuestras vidas. ahora en Rosario. ¡Él te va a llenar de nuevo! Con los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez del Avivamiento de Bogotá. Quiero que esos ríos corran por mi interior. En el Centro de Convenciones Metropolitano Rosario. Oirán todo el bien que Dios va a hacer contigo. Martes 14 de octubre a las 8 de la noche. Servicio para pastores y líderes. Miércoles 15 de octubre a las 8 de la noche. Servicio de avivamiento y milagros. Mayores informes, más 549-1121-55-8899 o escríbenos al avivamientoeventos@gmail.com. Inscripciones gratuitas. Rosario en llamas. Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, qué lindo llegar a otra semana más, al final de otra semana más, caminando con Dios, como hemos caminado toda esta semana. Y ahora vamos a orar para terminar este día, esta semana, con una palabra y prepararnos para el día domingo, para que sea un día de búsqueda, de bendición delante de Dios también. Amén. Vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo devocional. Como cada mañana te agradezco por tener una palabra para compartir, en la cual podemos meditar, reflexionar y con la cual podemos ser bendecidos, enriquecer nuestras vidas. Te pido que esta no sea la excepción, que tu presencia esté acompañando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ayer vimos una palabra impresionante: vas a recuperar todo lo perdido y de cierto libertarás a tus cautivos. Esa es una palabra de Dios, es la voluntad de Dios para todos nosotros. En el día de ayer yo recibí esa palabra en el devocional también, cuando escuché el devocional, y la quiero transmitir a todos porque la tomo. Es una palabra del Espíritu para nuestras vidas, una palabra que soltó el pastor Ortega y es para todos nosotros, para todos nosotros. Vamos a recuperar lo perdido y vamos a libertar a nuestros cautivos. Amén. Bueno, pero ahora quiero compartir algo de lo que hablamos ayer también, de lo que David hizo. Una de las cosas que compartimos es que David se fortaleció espiritualmente, y también dice esto, que David le creyó y obedeció a Dios. O sea, David marchó creyendo en la palabra de Dios. En otras palabras, marchó por fe. Y mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, lo que esto significa es que el Evangelio, la vida cristiana, es por fe de principio a fin. Se lleva adelante por fe. Yo crezco en la vida cristiana, yo conquisto, yo avanzo por la fe. La fe es el medio que Dios nos dio para marchar. Necesitamos creer, necesitamos obedecer para que las cosas sucedan, se manifiesten. Ahora, es tan importante la fe que sirve desde principio a fin en nuestra vida cristiana. Pero muchas veces, muchos cristianos luchamos con la fe. Hay cosas que nos cuesta creer, hay cosas que nos cuesta aceptar. Venimos, no sé si con un trasfondo, no sé si es nuestra personalidad, no sé si es nuestro andar, pero las vivencias que hemos tenido, no sé qué es lo que afecta, pero lo cierto es que todos los creyentes en algún punto luchamos con nuestra fe. Necesitamos hacer crecer nuestra fe. Nos damos cuenta que la fe que tenemos no nos alcanza para el momento o para el desafío que estamos enfrentando. Y la clave de hoy es cómo crecer en nuestra fe, cómo desarrollar esa fe, porque todos recibimos obviamente una medida de fe, pero la fe necesita ser desarrollada, necesitamos crecer en la fe. Entonces, ¿cómo hago yo
para crecer en fe de manera práctica. Alguno me dirá, pastor, yo estoy delante de desafíos y necesito fe y me doy cuenta que mi fe no me alcanza. Me doy cuenta que me cuesta creer en cosas. ¿Cómo hago para crecer en mi fe? Bueno, te voy a dar 2 consejos rápidos y efectivos. Número 1, para crecer en fe yo necesito emparentarme, yo necesito relacionarme con la palabra de Dios. La palabra de Dios misma nos enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que mi relación con la palabra de Dios es fundamental para crecer en fe. El leer la Biblia, el meditarla, el reflexionar en las palabras que leo, que veo, el escuchar los mensajes, las prédicas, el meditar también en los mensajes, reflexionar, pensar en lo que Dios habló, orar por esos mensajes, por esas palabras, por esas promesas que recibí. El contacto con la palabra de Dios, con el rema, con la palabra de Dios provoca fe. Cuando hablamos con la palabra de Dios, no hablamos como había gente, hay muchos años atrás, cuando yo me convertí, gente que abría la Biblia en el Salmo 90 y la dejaba abierta en el Salmo 90 ahí como si fuera efectivo, ¿no? El Salmo 90 es efectivo cuando yo lo creo, cuando yo lo vivo, no cuando lo tengo abierto ahí en mi casa, no en un mueble de mi casa, no. La palabra de Dios es para vivirla, es para creerla, es para tomarla. Pero ¿cómo lo hago? Cuando me relaciono con ella. Cuando dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, usa la palabra rema, usa la palabra para el momento. ¿Qué significa? Que cuando vas a la iglesia con una necesidad y parece que te están hablando a vos, parece que te están contando lo que te pasó, que te están diciendo cómo salir o que te están dando una promesa sobre la situación que estás viviendo, ahí la tomo, ahí la declaro, ahí la oro, ahí le doy gracias a Dios, ahí la empiezo a reflexionar, ahí la repito cada día, al otro día, gracias Señor porque vos dijiste en tu palabra. Por ejemplo, ahora quizás alguien tiene un familiar que está preso de alguna adicción o está en alguna dificultad, cautivo de deudas o algo, y vos decís gracias Señor porque tú lo dijiste, vas a libertar a todos nuestros cautivos, nos va a restaurar todo lo perdido. Y esa confesión, esa declaración, esa oración de la palabra hace que la fe empiece a activarse, empiece a desarrollarse en mi vida. Necesito relacionarme con la palabra de Dios. Es el primer punto que le da crecimiento a mi fe. Lo segundo que hace crecer mi fe es la oración. Pero quiero decirte esto, es la oración, no la oración repetida, no la oración como de memoria, no, es la oración, la comunión con Dios. La fe es un espíritu y mi relación con el Espíritu de Dios es lo que provoca fe. Cuando yo me relaciono con Dios, cuando entro en comunión con Él, cuando le oro, le abro mi corazón, le pido y veo la respuesta y le agradezco la respuesta y entro en esa comunión, en esa relación con Él, eso provoca fe. La oración en el Espíritu provoca fe. ¿Qué es eso, pastor, de la oración en el Espíritu? Claro, vos vas a notar que a lo mejor fuiste a orar por algo y estás orando medio de capas caídas y rogando y Señor, ayúdame, pero vas a notar que en un momento parece que tu oración viene, no parece, en realidad viene del mismo Espíritu. Él te guía a orar y empezás a orar con un ímpetu, empezás a orar con una determinación, con una convicción que no es tuya, y es el Espíritu Santo que está impartiendo fe en medio de tu oración, y salís de esa oración renovado, cambiado, salís de esa oración, ¿cómo te puedo decir? Victorioso, aunque todavía no está la victoria, pero en la oración te volviste victorioso, lo creíste, lo tomaste. Así actúa Dios y así también alimenta nuestra fe en esos momentos de oración, de intimidad, de ruego, de clamor, cuando estamos delante de Dios. Estas dos cosas, mi relación con la palabra y mi oración, el buscar su presencia, el buscar que Él me guíe cómo orar, el pedirle a Dios que aumente mi fe, el pedirle a Él, el abrirle mi corazón, el contarle y el estar dispuesto a escucharlo y a seguirlo en la oración, eso aumenta mi fe. Quiero solamente tocar esos dos puntos, mi relación con la palabra y mi vida de oración. Eso hace que mi fe crezca y eso hace que muchas bendiciones que parecen lejanas se hagan realidad en mi vida. Si vos te pones a pensar, fue lo que David hizo ayer.
ayer, no lo hizo ayer, entiéndase, es lo que hablamos ayer de David, me voy a expresar mejor, es lo que hablamos ayer de David. David fue a la oración, David fue al sacerdote, David pidió, David recibió la palabra, y cuando recibió la palabra la creyó y marchó por ella. Eso es actuar en fe. Él alimentó su vida espiritual con la oración, él recibió la palabra, él marchó y recuperó todo lo perdido y libertó a todos los cautivos. Creo que Dios va a hacer cosas enormes en este tiempo. Creo que Dios nos va a responder de manera poderosa a nuestras oraciones y a nuestros actos de fe. Pero tenemos que ser personas de fe. Ayudémonos, pidámosle al Señor: Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Seamos personas que busquen más de Dios, porque hay mucho más en Dios para nosotros. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias y te pido que como pueblo, Señor, nos ayudes a crecer en fe. Yo sé que tu palabra, que tus verdades, que la justicia del Evangelio, las cosas que tú has comprado para nosotros, las bendiciones que has preparado, vienen a nuestra vida por la fe. Ayúdanos a ser un pueblo de fe, pero sobre todo, ayúdanos a ser un pueblo del Espíritu y de la palabra. Un pueblo del Espíritu y de la palabra, y que nuestra fe crezca y se convierta en un instrumento poderoso en tus manos. Te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga, espero haberme explicado bien, y nos vemos el domingo a la mañana a las 10 de la mañana y a la noche a las 20 horas. Y recuerde que a partir de abril los servicios, los cultos son a las 19 horas. Que Dios te bendiga y nos vemos el día domingo. Bendiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré a ti, sin reservas ni condiciones te serviré.